Buenos días, somos Mi nombre es Francisco Ángel. y Ana Raquel Vela Durán. Hoy les presentaremos el tema de la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, la selva de los espejos y su importancia en la Amazonía peruana. En esta exposición exploraremos este ecosistema de llanura aluvial, considerado uno de los espacios naturales más importantes por su biodiversidad y sus paisajes inundables. El objetivo principal de nuestro trabajo es analizar a fondo la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, destacando sus características esenciales y sus recursos naturales, y la urgencia de conservar este ecosistema. En primer lugar, queremos mostrar las características únicas de este bosque de llanura aluvial, también conocido como la selva de los espejos. En segundo lugar, buscamos evaluar su papel ecológico dentro del equilibrio ambiental de la Amazonía. Y finalmente, cómo utilizar la protección garantizando el bienestar de las comunidades locales que dependen de él. Dentro de datos generales tenemos el gigante inundable de Loreto, la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. Se ubica en el departamento de Loreto, entre los ríos Marañón y Ucayali. Tiene una extensión aproximada de 20.800 kilómetros cuadrados, lo que convierte en una de las áreas naturales protegidas más grandes del Perú. Es un bosque de llanura aluvial amazónica, caracterizado por terrenos planos que se inundan periódicamente entre 5 y 8 metros. Estas inundaciones son esenciales para el ciclo biológico local. Su flora está compuesta por bosques de 20 a 30 metros de altura con especies como los renacales, jungles, seticales, capironales y bolainales. El conjunto de este ecosistema constituye el bosque inundable más grande de la Amazonía peruana, clave para la fauna y la estabilidad ecológica regional. Dentro de biodiversidad emblemática, Pacaya-Samiria es un verdadero refugio de vida silvestre, especialmente de especies que dependen de los ecosistemas acuáticos. Entre las especies emblemáticas tenemos al delfín rosado, que es un indicador de la salud del ecosistema, el manatí amazónico, que es el mamífero acuático más grande del río Amazonas. Este cumple un papel importante en la dispersión de semillas. También encontramos al lobo de río o nutria gigante, que es un depredador tope en peligro de extinción, y a las tortugas fluviales como la taricaya, la charapa, esenciales para mantener el equilibrio del ecosistema acuático. A continuación, principales impactos ambientales. A pesar de ser un área protegida, la reserva enfrenta diversas amenazas que comprometen su equilibrio ecológico. En primer lugar, la contaminación por hidrocarburos, los derrames petroleros en las cuencas del Marañón y Ucayali que introducen plomo y otros metales pesados, afectando el agua, el suelo y la fauna. En segundo lugar, la presión extractiva causada por actividades vinculadas al petróleo que genera tala, introducción de flora no nativa y alteración del hábitat de especies ribereñas. Y finalmente la sobreexplotación de recursos como la pesca y la recolección intensiva que alteran el equilibrio natural del ecosistema. Ahora tocaremos las amenazas ambientales potenciales. La salud de Pacaya Samiria también depende de lo que ocurre fuera de sus límites, o sea, al exterior de la reserva. En estas zonas de amortiguamiento existen riesgos como la contaminación por residuos tóxicos que afectan la calidad del agua y la salud pública. La tala y la expansión agrícola también fragmentan los hábitats naturales y el cambio climático intensifica los periodos de sequía o inundación. Todos esos factores no afectarán inmediatamente de forma inmediata a la reserva, pero en futuras generaciones de la biodiversidad y de nosotros mismos afectaríamos en su entorno, llevando a que esto también afecte a la reserva. Por eso no es inmediato, sino es algo posterior que se debe controlar para que estos ciclos naturales de los bosques inundables nunca se pongan en riesgo su vegetación y la reproducción de las especies que viven en esta zona. Ahora tenemos las causas de los impactos ambientales. Las causas de los impactos ambientales se dividen en dos tipos, por factores antrópicos y naturales. Como antrópicos tenemos a la explotación petrolera, la tala ilegal, la pesca excesiva y el turismo no controlado, que generan contaminación y pérdida de hábitat. Más que todo en la explotación petrolera y tala ilegal,
que esto sucede fuera de la reserva. Y dentro de la reserva, si es que no se controla, sería la pesca excesiva y el turismo no controlado. En factores naturales tenemos como los ciclos de inundación extremos, eh, la erosión fluvial, la variabilidad climática, que afectan los procesos ecológicos, que esto ya es más debido a al cambio constante que tiene el cambio climático en todo el planeta. Es algo que no se puede controlar tanto. Esos fenómenos naturales son agraviados por el cambio climático y alteran el equilibrio hídrico dentro de esta reserva y la capacidad del ecosistema para regenerarse. Ahora tenemos las consecuencias del impacto ambiental. Las consecuencias de estos impactos son graves, aunque no lo parezcan. La pérdida de biodiversidad amenaza especies como el delfín rosado, el manatí, las tortugas fluviales debido a estos factores antrópicos y naturales, que, como lo mencioné en el inicio, no es que sea inmediato, sino que es a lo largo sigue siendo un problema, no es que no sea un problema. También esto por la contaminación hídrica, que afecta a los ríos y las comunidades que dependen de ellos, que sucederán río más arriba o ya proveniente desde la misma reserva. También la degradación del suelo, que reduce la fertilidad y limita el crecimiento del bosque inundable. Finalmente, también tenemos la escasez de los recursos naturales, que afectan directamente el sustento de las poblaciones locales. En conjunto, estos efectos deterioran el patrimonio natural y social que representa la reserva. Por lo tanto, como conclusión y reflexión, tendríamos que decir que la Reserva Nacional Pacaya-Samiria es un motor de vida para la Amazonía peruana. Aunque actualmente se mantiene en buen estado de conservación, las amenazas externas que suceden fuera de acá, como la deforestación, los derrames, la sobreexplotación, exigen medidas firmes y coordinación entre Estado y la comunidad para tener un poco más de control y seguir así, no estar flojos en ese sentido para que así conservemos esta reserva y protejamos el equilibrio ecológico que representa y el valor que tiene esta reserva, ¿no? Garantizando así sus recursos sostenibles, asegurar un futuro saludable para las generaciones que dependan de la Amazonía que vengan posteriormente, ¿no? Esa sería más que todo la reflexión. Muchas gracias. Gracias por todo y concluimos con estas referencias que usamos para esta diapositiva.